Muy buenas noches, tengan todos los participantes a este curso de alimentación balanceada de cerdos. Les habla el ingeniero Amilcar Tovar y soy uno de los administradores principales de la sala Hablemos de Cerdos y sus procesos. Para nosotros es un gusto y un honor que cada uno de ustedes pueda conectarse esta noche para ver materializado este gran esfuerzo en apoyo a los pequeños, medianos productores y público asistente interesados en la cría y producción del cerdo. Nos llena de alegría y satisfacción presentar a la conferencista de hoy, la cual es ingeniero agrónomo, egresada de la Universidad Central de Venezuela, casa de estudio donde obtiene su maestría en producción animal. En la actualidad es docente en categoría de asistente de esa casa de estudio en el área de fisiología animal, donde ha desarrollado su investigación en el estudio de la fisiología digestiva del cerdo. Es autora de artículos de investigación de revistas arbitradas y se ha presentado en diversas ponencias en su área de investigación y docencia. Dejo con ustedes a la profesora Yudeisi Rondón. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio de difusión de información técnica, desde lo más básico a lo más avanzado, que un productor porcino, cualquier persona que esté trabajando en el medio de los sistemas de producción porcino, pueda acceder de manera gratuita. Para nosotros es un honor como universidad. La Universidad Central de Venezuela siempre ha tenido un papel fundamental en lo que es la formación tanto de profesionales de alta calidad como de personal in situ en granjas. La Facultad de Agronomía, a través del Instituto de Producción Animal, les da la bienvenida a este espacio donde vamos a hablar de algunas cosas un poco básicas y en lo sucesivo, en cada charla, vamos a ir profundizando temas con respecto a los procesos que ocurren en el cerdo como un animal de interés técnico. Es el cerdo uno de los animales más eficientes a la hora de transformar materia prima de origen vegetal y también subproductos de origen animal en una proteína comestible para el ser humano. También su rendimiento en la agroindustria es de bastante impacto, por lo cual es un animal al cual se le ha hecho mucho mejoramiento genético y por tanto requiere ciertas condiciones de crianza que favorezcan su proceso. Entonces, en ese sentido, esta ronda de charlas, al cual me siento honrada de haber sido invitada, vamos a iniciar hoy con lo más básico, que trata sobre los fundamentos o las bases de la fisiología digestiva de un cerdo. Si bien es cierto que hay muchas cosas de las cuales podemos hablar, uno de los temas más interesantes en cerdo es la utilización del alimento que nosotros le proveemos. Ya vamos a ver algunos aspectos del por qué es importante que toquemos este tema y algunos términos más actualizados que es importante que todos los vayamos manejando. Muchas gracias por la invitación. Voy a dar inicio a la conferencia. Bueno, en esta sala virtual, que tuvo un origen bastante, digamos, interesante, donde confluyen muchas personas en el ámbito de producción porcina de Latinoamérica, de varios países, profesionales, productores, estudiantes de medicina veterinaria, estudiantes de agronomía, inclusive bachilleres, que tienen interés en el área. Hoy vamos a hablar sobre las bases de la fisiología digestiva del cerdo.
tomando como como punto de partida que nos vamos a enfocar en el sistema digestivo del cerdo. Es decir, ¿qué es lo que ocurre dentro de ese tubo digestivo para que un alimento con una composición específica, con una calidad nutricional específica, pueda transformarse en músculo, en grasa, en hueso, en un cerdo para que éste a su vez pueda crecer? ¿Cómo es que puede satisfacer las necesidades nutricionales del animal para que cumpla sus funciones biológicas y sus funciones productivas? En este sentido, los invitamos que a medida que la charla vaya avanzando, en el chat de YouTube que tienen disponible, vayan colocando sus preguntas y al final de la charla haremos lo posible por atender todas esas dudas. Entonces, de modo introductorio, tenemos que cuando se producen cerdos, se hace una inversión de capital. Es un animal de interés técnico, por tanto debemos hacer una inversión en alimentos, instalaciones adecuadas, equipos, insumos como vacunas, medicamentos, entre otros, y el pago de mano de obra. Todos estos costos de producción se hacen porque es un sistema que requiere una inversión importante de capital y también puede vengar una cantidad importante de ganancias, siempre que todos estos factores sean controlados. En el caso de la alimentación, en la mayoría de los países, de acuerdo al nivel de tecnificación de las granjas, estos costos de producción que están asociados a la alimentación pueden variar de 70 a 85% de los costos totales de producir un cerdo. Esto nos dice que mucho más de la mitad de lo que yo invierto lo estoy invirtiendo en el factor alimentación. Desde este punto de vista, vemos entonces que cualquier mejora o inconveniente, porque pueden ser cosas buenas o malas las que ocurran con el alimento, van a promover variaciones en el costo de producción y por tanto en la ganancia que se obtiene al final de los ciclos de producción. En este sentido, este costo de alimentación, representado básicamente por el alimento que puede estar en diferentes formas, en polvo, en pellet, micropellet, de acuerdo a la edad del animal y al nivel de tecnificación del productor, puede tener un impacto sobre la fisiología digestiva del cerdo. Entonces, cuando hablamos de fisiología digestiva, nos referimos a cómo funciona el sistema o el tracto gastrointestinal del cerdo, entendiendo que ese tracto gastrointestinal es un tubo digestivo que se extiende desde la boca hasta el ano del animal. Y en ese espacio anatómico es donde ocurre la transformación de los macroelementos que vienen en la dieta, bien sea llamada alimento o comida, y luego de esta transformación puedan ser absorbidos a través del intestino para que esos nutrientes formen parte de algunos tejidos corporales en el cerdo y puedan ser utilizados para funciones básicas en el cuerpo del animal. Entonces, todo parte de que las funciones o fisiología digestiva de él pueda ocurrir de una manera adecuada. Es por ello que para que pueda ser transformado ese alimento, lo primero que debe ser posible es que el cerdo consuma el alimento y eso está asociado a unos factores que vamos a desarrollar hoy. Luego que él consume el alimento, va a digerirlo. ¿Dónde ocurre el proceso de digestión o de transformación? En el tracto gastrointestinal, que a lo largo de la presentación lo vamos a denotar como TGI por sus siglas. Y posterior a la digestión viene un proceso de absorción y esos nutrientes que ya están en un pequeño tamaño de molécula para que puedan ser absorbidos en el intestino, van a ser utilizados por el metabolismo del animal para algunos procesos, diferentes procesos biológicos, entre los cuales podemos, por ejemplo, nombrar el crecimiento. Vemos como un lechoncito, allí tenemos una pequeña foto del lechón, cómo ese lechón puede desarrollar su tracto digestivo, su intestino, para que sea posible que el tracto digestivo vaya creciendo en relación al tamaño del animal.
Entonces, no solo puedo lograr que un cerdo crezca si cuido el tracto digestivo y si alimento bien el cerdo, sino que ese cerdo, si es hembra, por ejemplo, puede ser una madre reproductora que va a tener muchas crías. Y esto hace que la granja pueda tener un pie de cría para crecer. Entonces, todo parte de que podamos considerar que en la fisiología digestiva está el más alto porcentaje de éxito de la unidad de producción. Dentro de esos procesos biológicos están asociados, está el crecimiento, por ejemplo, como les dije, y la reproducción. Pero esto va a depender no solo del alimento, va a depender de otros factores como son el potencial genético de los animales, las razas, los híbridos que se usen, las líneas genéticas, que el animal esté en un estatus de salud adecuado, que carezca de enfermedades y que en el alimento esté abastecido las necesidades nutricionales que el cerdo tiene en una edad particular, porque los requerimientos o necesidades nutricionales de un animal van a variar de acuerdo a la edad, al estado fisiológico, inclusive al sitio donde se están criando. Entonces, ¿de qué depende todo esto? De este tubo digestivo. Si nosotros tomamos el cuerpo de un cerdo, imagínense aquí como en la foto, lo cortamos transversalmente y elongamos el intestino fuera del animal y hacemos un corte transversal de ese intestino, vemos que el intestino es como un tubo y este tubo está tapizado por una serie de tejidos que ya vamos a ver también. Ven que tiene como unos deditos, que son esas vellosidades intestinales. Es allí donde ocurre la absorción de nutrientes. Pero dentro de este tubo, en este hueco llamado lumen, es donde ocurre el proceso de digestión, que no es nada más que la capacidad que tiene de transformar esos nutrientes de unas moléculas muy grandes, como viene en el alimento, a moléculas que sean fácilmente absorbibles. Así, por ejemplo, si tenemos un carbohidrato, ese carbohidrato está constituido por cadenas de maltosa, de glucosa, que no son absorbibles por estas vellosidades intestinales, pero en el intestino hay una serie de enzimas que son capaces de romper los enlaces de esas glucosas y liberar las pequeñas partículas de glucosa que sí son capaces de atravesar la pared del intestino. Una vez que el nutriente, propiamente dicho, atraviesa esta pared intestinal o estas vellosidades intestinales, va a encontrar una alta irrigación sanguínea, que lo vemos acá en rojo y azul, donde esos nutrientes van a pasar a la sangre y posteriormente van vía la vena portal al hígado para metabolizarse. Es allí en el hígado donde se distribuye hacia los sitios donde tenga necesidad el animal de usar ese nutriente. Eso en línea general. Entonces, esa capacidad que tiene el cerdo de transformar el alimento depende de su tracto gastrointestinal. Así vemos, les coloco acá un ejemplo de un lechón. Tenemos el alimento, el lechón es capaz de ingerir el alimento, el proceso se llama ingestión. Luego que ese alimento atraviesa la boca, esófago, estómago y llega al intestino, ocurre los procesos de digestión, que es la partición de esas macromoléculas en nutrientes más pequeños, en partículas más pequeñas, y absorción de nutrientes a través del epitelio intestinal o la pared del intestino. Luego viene el proceso de metabolismo. ¿De qué depende todo eso? Bueno, depende de qué tan maduro esté el epitelio del intestino de ese lechón, de cómo es la capacidad enzimática que tiene. Es decir, el lechón está capacitado para producir la cantidad necesaria de enzimas que requiere para producir para procesar un alimento de origen vegetal. Si es un lechón que está recién destetado, esta actividad enzimática está limitada, pues cuando un lechón está recién destetado, ha sido alimentado normalmente con leche materna de la cerda y por tanto son unas enzimas tipo lactasa las que tienen mayor proporción. Entonces, este tipo de factores, le coloco estos ejemplos por acá, nos van a ir, son como indicadores para saber si
el animal va a tener capacidad de transformar las macromoléculas que vienen en el alimento. Por tanto, los factores que tienen mayor importancia serían la edad del animal, el ambiente o el entorno donde está siendo criado y la funcionalidad, es decir, el grado de desarrollo de ese tracto gastrointestinal. También puede estar asociado el estrés a una menor capacidad de transformación del tracto. Entonces, a modo de resumen, vemos que ese tubo digestivo, ese intestino, es el protagonismo, es el que hace el papel protagónico en el proceso de digestión. Entonces, la fisiología del animal, la fisiología digestiva, va a depender mucho de lo que ese tubo digestivo sea capaz de aprovechar. Un tracto gastrointestinal debe estar en homeostasis o en equilibrio fisiológico para poder asegurarle al animal que es capaz de superar desafíos sin discriminar su proceso de absorción de nutrientes. Entonces, si volvemos al ejemplo del lechón, un lechón que está recién destetado, la manera en que se ha destetado y que él logre superar esos desafíos fisiológicos van a tener un efecto directo con su desempeño productivo futuro. El tiempo que tarda en alcanzar el peso matadero, la cantidad de alimento que gasta en ese tiempo, todo eso va a depender de ese tracto gastrointestinal y su desarrollo. Entonces, ¿cuáles serían en líneas generales las funciones de ese sistema digestivo? Fácilmente vemos por acá que tenemos tres porciones. Una porción que sería esta azul claro, que me está representando el intestino. Este es el intestino que nosotros estamos discutiendo ahorita. Este tubo que lo vemos bastante con ondas, color rosado claro. Dentro del intestino, ¿qué ocurre? Llega el alimento que viene por ingestión previa. En ese intestino comienza el proceso de digestión que hace que el alimento sea separado en partículas más pequeñas. Lo vemos acá. Estas partículas más pequeñas van a estar sometidas a motilidad, que es simplemente unos movimientos fisiológicos que tiene el intestino para promover el mezclado del alimento con las sustancias que van a intervenir en la digestión. Cuando esas partículas son de pequeño tamaño, que por ejemplo son nutrientes como la glucosa, aminoácidos o ácidos grasos de cadena corta, son absorbidos a través de la pared intestinal y pasan, como lo vemos acá, a la sangre. Y justo cuando esos nutrientes llegan a la sangre, son llevados al hígado y posteriormente el hígado los distribuye hacia los sitios donde son requeridos. Entonces, la función del sistema digestivo desde el punto de vista de procesamiento del alimento es fraccionar los nutrientes que vienen del alimento hacia unos tamaños de moléculas que sean absorbibles por el intestino y puedan llegar a la sangre. Es por esto que hemos propuesto 5 puntos básicos a desarrollar durante la noche de hoy. El primero, lo que es la anatomía del tracto gastrointestinal del cerdo, básicamente cuáles son sus partes y sus funciones principales. ¿Cuáles son? Un segundo punto que serían las bases fundamentales desde el punto de vista fisiológico para que un sistema digestivo del cerdo funcione bien. Un tercer punto asociado a los factores que pueden afectar esa fisiología digestiva. Y un cuarto punto que sería la importancia de mantener la salud intestinal. Este término de salud intestinal es un término que data de más o menos unos 18 o 20 años, en donde se ha venido trabajando para poder considerar otros factores que son externos a la anatomía del tubo digestivo que pueden interferir con lo que es la fisiología. Y por último, unas consideraciones finales. De modo general, entonces nosotros tenemos acá en esta lámina un resumen de cómo se clasifican los animales según su estrategia digestiva. Y nos enfocamos, yo lo tengo aquí remarcado en rojo,
en que el cerdo es un animal que por su estrategia digestiva es considerado un no rumiante o también llamado monogástrico, porque tiene un solo, su estómago es unilocular, tiene un solo compartimiento. Este cerdo puede alimentarse de cualquier tipo de materia prima, son omnívoros, tienen un hábito omnívoro, pueden alimentarse también de materias primas de origen animal, a diferencia de otros monogástricos como son los herbívoros no rumiantes como el conejo y los caballos. Entonces, ese sistema digestivo del cerdo, cabe mencionar que es bastante parecido al del ser humano. De hecho, el cerdo es el animal que más se parece al humano y por eso siempre ha sido utilizado como modelo biomédico para cualquier tipo de ensayos de experimentación. Este sistema digestivo lo podemos dividir en 4 cavidades, de acuerdo a su posición corporal. La cavidad oral, que entonces esto nos permite poder ubicar los órganos en cada una de estas cavidades. Por ejemplo, si alguien les dice dónde está la boca, está en la cavidad oral. El esófago está en la cavidad torácica. El estómago, los intestinos delgados y el ciego puede estar en la cavidad abdominal. Y en la cavidad pélvica se ubica anatómicamente parte del intestino grueso, el recto y el ano. Entonces, esto es como un conocimiento básico para poder ubicar los órganos. Las dimensiones que puede tener ese tracto gastrointestinal dependen de la edad del animal. Aquí está discriminado los rangos entre los cuales podemos encontrar esas medidas. Por ejemplo, vemos que el tracto gastrointestinal del cerdo inicia en la boca, luego viene el esófago, que es como un conducto de tejido muscular bastante elástico, seguido del estómago. Posteriormente vienen los intestinos, que se dividen en intestino delgado, que tiene 3 porciones, duodeno, la primera porción, donde están asociados glándulas accesorias como lo son la vesícula biliar, que está pegada o adosada al hígado, y el páncreas con su función exocrina, la cual promueve la formación o la expulsión de enzimas digestivas que ayudan a hacer el proceso de digestión enzimática en este punto. Luego viene el yeyuno y posteriormente el ilio. Por último, en el intestino grueso, entonces encontramos el ciego, el colon y el recto. Las dimensiones, tal como lo vemos acá, pueden ser variables. Por ejemplo, un lechón de 10, 12 kilos puede tener de intestino delgado de 4 a 6 metros, mientras que un animal de 90 kilos, como este que estamos viendo acá, puede tener un intestino delgado de 18 metros o más, con una capacidad de 9.4 litros de volumen. Asimismo, el estómago de un cerdo adulto puede ir de 7.5 a 9 litros de capacidad y el ciego, que puede tener una longitud de 24 centímetros, puede tener casi 2 litros de capacidad. Cabe destacar que los intestinos de los animales tienen una serie de capas que los hacen elásticos y que pueden darle la capacidad de distenderse de acuerdo a la necesidad. Estas capas del tubo digestivo, tal como vemos acá en el corte histológico, son una capa muscular que es externa, es esta primera capa que vemos acá, que puede tener capas de musculatura lisa en varios sentidos que me promueven la capacidad de contracción y relajación del intestino. Y esto me permite lograr motilidad o movimientos intestinales para que la digesta se mueva en el sentido de boca hacia el ano. Una capa de submucosa donde están asociados tejidos conectivos, alta irrigación sanguínea, para poder captar esos nutrientes que vienen que se van a absorber del proceso de digestión.
y una capa muscular que me va a permitir esos procesos de contracción. En la capa mucosa, que es la capa más interna, si vemos acá, está el hueco o lumen intestinal. Esta es la parte vacía del intestino. Es allí donde ocurre la digestión. Y en esa capa mucosa va a ocurrir el proceso de digestión y la interacción para que haya absorción de nutrientes. Entonces, todas estas capas tienen la función de permitir que ocurra de una manera holística la digestión y absorción de los nutrientes. Y por último, la capa más externa es la capa serosa, que es una capa lisa, también llamada mesotelio, que le permite al intestino evitar fricciones con otros órganos. Iniciando en la cavidad oral, tal como les comentaba, se encuentran algunos órganos. El primero es la boca. En la boca del cerdo puede tener paladar duro en la parte delantera y paladar blando en la parte más posterior hacia la faringe. Esta boca es de tipo hocico, al igual que en las vacas, en los vacunos o en los búfalos. El hocico está conformado por las fosas nasales, tal como lo vemos acá, y el paladar duro. Los cerdos no poseen dentadura o dientes superiores en la parte frontal y por eso entonces le llamamos hocico. La lengua del cerdo tiene un desarrollo de papilas gustativas bastante elevada, por lo cual se parece mucho al ser humano. Esto nos indica o es un indicador de que el alimento debe tener un sabor agradable, puesto que si no es así, el cerdo lo va a rechazar. También se encuentran asociadas a esta cavidad oral unas glándulas salivales, que ya vamos a ver una foto, que promueven la formación de un lubricante o saliva que permite la construcción de un bolo alimenticio. ¿Qué es el bolo alimenticio? Es una mezcla entre el alimento en polvo o en pellet y la saliva, que hace que se forme como una pasta que pueda pasar a lo largo del tubo digestivo sin generar mayor fricción. Los carrillos son estos llamados también cachetes o carrillos. Son esas membranas, esto que vemos acá lateralmente, que unen la mandíbula inferior con la superior y mantienen limitada en la cavidad oral el proceso de masticación. Y los dientes son piezas de alta dureza que le proveen al animal la capacidad de masticar el alimento, de disminuir el tamaño de partícula del mismo. Acá vemos un corte transversal de lo que sería la cara lateral del cerdo y vemos que estas estructuras que vemos marrones con unos círculos pequeños son las glándulas salivales, acá, acá y acá. Estas glándulas pueden ser sublinguales si está debajo de la lengua, submaxilares si está justo detrás de los carrillos y parótida si está bastante desarrollada acá. La secreción de estas glándulas salivales implica la producción de líquidos transparentes ricos en electrolitos, proteínas, enzimas, que van a facilitar el proceso de digestión. O sea, hacen que el alimento pase de un estado sólido a un estado semisólido para que pueda ser digerido con mayor facilidad. Justo al terminar la cavidad oral, nos encontramos con una estructura que se llama la faringe, donde confluye el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Es decir, es como una encrucijada entre el esófago, la parte inicial del esófago y la parte inicial de la tráquea. Y gracias a esta estructura llamada epiglotis, que es de tipo o está constituido por cartílago, es posible que el animal pueda respirar y pueda alimentarse, pero no al mismo tiempo. Es decir, si un animal está comiendo, se cierra el acceso
a la tráquea, tal como lo vemos acá, y el alimento pasa hacia el esófago. Y viceversa, si el animal no está comiendo y está respirando, esta epiglotis cierra acá el acceso hacia el esófago y puede dejar circular el aire hacia la tráquea. A nosotros también, nosotros los seres humanos también tenemos esta estructura. Ok. Luego de la cavidad oral pasamos al esófago, que es simplemente una estructura corta, como lo vemos acá, de forma recta, constituido por una capa muscular estriada, excepto cerca del cardia o cerca del estómago, que ya pierde esa capacidad de músculo estriado, que simplemente su función es ser un conducto de transporte del bolo alimenticio que se formó por el proceso de masticación en la boca y llevar ese bolo alimenticio hacia el estómago. Si hacemos un corte transversal, vemos que la mucosa es bastante parecida a lo que vamos a ver en el intestino, solo que las vellosidades o la mucosa interna no tiene capacidad absortiva. Es solo para transporte del bolo alimenticio. El estómago del cerdo es muy parecido al del ser humano. Tiene una capacidad que va de 6 a 8 litros, como les dije, en un adulto. En un lechón esta capacidad puede estar limitada a recién nacido, puede tener una capacidad de 200 ml, de 400 ml, y en la medida que el animal vaya creciendo, su tracto digestivo irá aumentando de tamaño. Las mucosas que podemos encontrar en este estómago, si vemos acá, sería la entrada del esófago por acá, internamente. Entonces esta región cerca del esófago le llamamos esofágica. Luego una parte glandular cárdica porque está cerca del corazón anatómicamente. Una región fúndica, que si la vemos es una de las más pequeñas, y una glandular pilórica. De estas regiones, la glandular fúndica tiene una importancia bastante marcada porque es allí donde se produce el ácido clorhídrico, que no es más que una sustancia que permite acidificar el medio para comenzar la hidrólisis de la proteína en el proceso de digestión. Entonces, las demás zonas tienen función de producir moco o sustancias de protección al epitelio para evitar úlceras. En el caso de los seres humanos, el estómago es muy parecido al del cerdo, solo que el cerdo tiene esta estructura llamada divertículo, que es característica de ello. No se conoce una función específica de esta estructura, más bien se piensa que es algo que va a ir desapareciendo con el tiempo. Este es el estómago de los seres humanos. Ven que es exactamente igual, solo que no tiene el divertículo. La entrada del esófago y la salida a la primera porción del intestino delgado llamado duodeno. Tenemos un esfínter cárdico al inicio y uno pilórico a la salida del estómago. Un esfínter es un anillo muscular que puede retener o dejar pasar las sustancias en proceso de digestión de acuerdo a la necesidad que haya en ese momento. Entonces, si hacemos, ¿qué pasa? Hacemos un corte histológico de la pared del estómago. A medida que vamos avanzando en el tubo digestivo van a haber algunos cambios en las células que conforman la pared de ese tubo digestivo. Siendo en el estómago, una de las cosas más importantes es la presencia de estas células oxínticas o parietales que son capaces de producir el ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico hace que el pH del estómago pueda ir de 3.5 a 4.5, lo cual favorece la digestión de las proteínas por hidrólisis de enlaces. Este ácido clorhídrico va a estimular también la producción el medio adecuado para que algunos zimógenos o enzimas en estado inactivo, como es el pexinógeno, se activen en medio ácido hacia pexina y pueda iniciarse el proceso de digestión enzimática de la proteína a través de pexina. Es por esto que es sumamente importante que nosotros conozcamos que el medio, en cuanto a pH, que tiene el estómago es un medio ácido.
lo que quiere decir que si un animal es sometido a estrés, por un estrés por falta de alimento, puede ser más susceptible a sufrir de úlceras. Luego que el estómago pasa, el alimento pasa por el estómago en forma de bolo alimenticio, ya viene impregnado de ese ácido, ya el medio en el lumen intestinal se va haciendo un poco más básico, pero hay la liberación a través del páncreas y unos conductos que están unidos del páncreas directamente al lumen intestinal, a nivel del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, se liberan enzimas que son capaces de comenzar como tijeritas a romper todos los enlaces que permiten liberar los nutrientes que esta pared intestinal va a absorber y que luego por estos vasos sanguíneos van a ir hacia el hígado. Este intestino delgado entonces tiene la mayor proporción, más del 95% de la digestión ocurre en el intestino delgado. Entonces, por eso su longitud y su alto desarrollo. Si vemos que él tiene internamente la mucosa desarrollada en forma de deditos, eso hace que aumente la superficie de contacto con los nutrientes y por tanto la superficie de absorción. Si hacemos un micro zoom de esas vellosidades, vemos que están constituidos por unas celulitas que son capaces de absorber nutrientes. Esas células que son capaces de absorber los nutrientes son llamadas enterocitos. Y una vez que el nutriente atraviesa esa célula, llega a la sangre y por esa vía va vía sanguínea hacia el hígado. Si hacemos un corte histológico de esa pared intestinal en el duodeno, vamos a encontrar que hay un tipo de células diferentes que en el estómago. Ya en este sitio tenemos células caliciformes que tienen la capacidad de producir altas cantidades de moco o sustancias cerosas que van a permitir la formación del quimo, que es esa interfaz del alimento cuando está en proceso de digestión. Algunas células que son capaces de promover la producción de hormonas, células de Panek también, y células absortivas que son las que absorben los nutrientes de la dieta. Estas células se llaman enterocitos. Entonces ya no vamos a ver células que producen ácido clorhídrico, sino células que están encargadas de cuidar inmunológicamente este tejido, porque va a estar siendo atacado también por bacterias que pueden venir en el alimento, y células que están encargadas de absorber los nutrientes. Si hacemos un corte de cada vellosidad, vemos acá cómo se ve cada célula con su núcleo, con todos sus capilares sanguíneos. Una vez que termina el intestino delgado, ya el proceso de digestión ha ocurrido en la mayor proporción. Lo que no fue absorbido va a pasar al intestino grueso. En el caso de los humanos, nosotros tenemos un intestino grueso que tiene su forma ascendente, transversal y descendente, y esto termina en el ciego. Pero también tenemos la formación de un apéndice. En el caso del cerdo, la ubicación de este intestino grueso es también en forma ascendente, lo ven que está como espiralado, en forma de espiral. Tenemos acá el ciego, que tiene capacidad fermentativa, el intestino delgado, que va a venir por acá, se conecta en la unión ileocecal y posteriormente vamos a tener el colon de color marrón, lo vemos acá, marrón claro, colon ascendente, transversal y descendente. Y así sucesivamente hasta llegar al recto y al ano. ¿Qué ocurre en el intestino grueso? Bueno, hay fermentación de la fibra, que no se pudo hacer ese proceso en el intestino delgado, y hay absorción de agua y electrolitos para la formación de las heces, que no son más que los desechos del alimento, lo que no se pudo aprovechar del alimento. O sea, aquí vemos en la anatomía funcional que un cerdo de 109 kilos pudiera tener una capacidad en el estómago de 8 litros, un intestino que tenga capacidad de albergar hasta 9 litros o 9 kilos de contenido,
El ciego puede acumular inclusive 1 kilogramo de contenido de la digesta y el intestino grueso más o menos 9. Esto nos da un total de 27 kilogramos que potencialmente él pueda estar procesando en el momento que está haciendo digestión. Entonces, los procesos fisiológicos asociados a ese tracto implican, como les dije, la digestión de los alimentos mediante acciones de tipo mecánico como la masticación y químico como la digestión enzimática y fermentativa. La absorción de nutrientes, la producción de movimientos que permitan llevar la digesta desde la boca hacia las demás porciones del tracto y impedir que haya entrada de sustancias tóxicas a el intestino o la pared intestinal. Entonces, ese tracto tiene múltiples funciones. Esas funciones comienzan por la ingestión del alimento, donde tenemos un primer paso que es la prensión, o sea, cómo toma el cerdo el alimento. Lo toma con los labios, lo mastica, lo toma con la lengua. En el caso de los cerdos, ellos toman con el hocico el alimento. Lo mastican, en el proceso de masticación hay insalivación y luego hay deglución, que es que ellos traguen ese bolo alimenticio. Eso lo hacen gracias a que tienen la propiedad de secretar sustancias amortiguadoras o enzimas que hacen posible los procesos de los cuales le estoy hablando. Y el mezclado y propulsión serían procesos importantes para lograr el movimiento de la digesta a lo largo de todo ese tubo digestivo. En el proceso de digestión tenemos la química y la mecánica, el proceso de absorción que termina activando transporte activo o difusión pasiva de esos nutrientes a través de la pared intestinal para ir vía sanguínea o linfática, según sea el caso. Y por último, el proceso de defecación, que es simplemente desechar los materiales no digeribles, que también van acompañados con células de descarte del tubo digestivo, células de descamaciones y sustancias tóxicas o bacterias. Entonces, al ingerir un animal cuando le da hambre, vemos aquí la foto, hay 3 fases. Una fase de estimulación, que es la fase cefálica, que puede estar asociada a que él ve al operador que le va a dar comida o que él escucha a los comederos si son mecánicos o automatizados. El simple sonido del comedero, él ya sabe que va a comer y comienza a activarse toda esa serie de procesos fisiológicos para preparar el tubo digestivo para la digestión del alimento que va a entrar. El olfato, poder oler el alimento y degustarlo a través de la presencia del alimento en la boca. Una fase gástrica que activaría, tal como lo vemos acá, unos receptores locales que simplemente al entrar alimento al estómago, estos receptores dicen, oye, está lleno el depósito, vamos a desencadenar hormonalmente una cascada de eventos para que se produzcan enzimas que ayudan a la digestión. Y una fase intestinal que está mediada a través de mecanismos hormonales que promueve la síntesis de esas enzimas específicas para la digestión. Entonces, todo comienza en la fase de ingestión. Si el cerdo es expuesto al alimento y se le estimula para comer, puede lograr un proceso fisiológico acorde. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay condiciones adecuadas? Hay puntos críticos en el crecimiento del cerdo, entre los cuales tenemos, por ejemplo, el destete. De un lechón lactante a un lechón destetado, hay cambios en el tracto gastrointestinal, cambios en el tipo de alimento, que puede ser de líquido a sólido. El epitelio intestinal puede sufrir alteraciones y esto va a tener como una consecuencia que la fisiología digestiva se ve afectada. Si vemos acá, en esta etapa de destete de los lechones, entonces el lechón va a consumir menos alimento porque tiene menor capacidad de consumirlo. No sabe que el alimento en polvo también lo va a alimentar en muchos casos. Y ocurre un desbalance de la microfauna o microbiota que está en el intestino. Ya vamos a ver un poco de esto. Adicionalmente, estos puntos críticos coinciden con caídas de la curva de inmunidad que hacen que el animal esté en una brecha inmunológica donde está
como deprimido y puede tener mayor permeabilidad intestinal a patógenos como el Escherichia coli. Entonces son factores que vamos a ver que deprimen la fisiología digestiva. Entonces vemos acá, tenemos de este lado la mucosa intestinal de un cerdo sano, o sea, tenemos los enterocitos, el lumen intestinal, la circulación sanguínea. En este sentido, cualquier nutriente de la dieta, que puede venir acompañado con bacterias también, va a ser absorbido, pero las bacterias se van a quedar aquí, se arrastran y van en las heces. Sin embargo, en un animal que esté sufriendo un estrés por destete, estos enterocitos se ven así, dañados. Las uniones entre ellos se hacen permeables y pueden pasar estas bacterias hacia la circulación sanguínea, ocasionando reacciones inflamatorias, desencadenando enfermedades que terminan presentando los lechones diarreas y muchas veces hasta la muerte. Es por ello que hoy en día la fisiología digestiva se enfoca en lo que llamamos salud intestinal, que no es más que un intestino sano. ¿Y cómo es un intestino sano? Es aquel que es capaz de responder a desafíos bióticos y abióticos en pro del crecimiento del animal. Entonces, esta salud intestinal tiene tres componentes. El que veníamos viendo, que es la mucosa intestinal, que es estructuralmente que tenga la capacidad de cumplir su función de barrera. Un componente de microbiota diversa. En el intestino vamos a encontrar una microbiota que puede ser positiva o negativa para el animal dependiendo de la variedad que encontremos. Entonces, lo ideal es que sea muy diverso para que haya competencia. Y un sistema inmune, que en el caso del sistema inmune, tenemos un 70% del sistema que está asociado solamente al tracto gastrointestinal. Es decir, que el tracto gastrointestinal de los animales tiene un sistema inmune que es innato de ellos, porque es allí donde ocurre la mayor protección hacia algunos patógenos que causan enfermedades. Entonces, en estos tres componentes se basa la salud intestinal. Sus objetivos, bueno, que haya digestión y absorción de nutrientes, que el metabolismo y la generación de energía sea efectiva, que la microbiota o el microbioma sea estable y diverso a lo largo del tiempo y que cumpla la función de barrera de esa pared intestinal para activar los mecanismos inmunes que protegen al mismo. Entonces, volvemos a ver acá que es el intestino el que sigue siendo el protagonista de este logro. Un epitelio sano, aquí vemos nuevamente las células que le estaba comentando. Tenemos las naranjas, que serían las células enterocíticas de absorción, las células transitorias, células productoras de esas hormonas que intervienen en la estimulación de la digestión. Entonces es un punto clave mantener ese epitelio sano, que de paso tiene una capacidad de renovación bastante acelerada. Pueden llegar hasta 90 horas, 75 horas nada más de vida útil de cada célula, por lo cual requieren una renovación constante. Y esa renovación ocurre desde la fosa hacia el ápice de la vellosidad. Si lo vemos acá, entonces también tenemos el efecto, aparte del proceso de barrera que tiene este epitelio, también tenemos un moco en varios estados de densidad que me permiten hacer una segunda barrera de protección para evitar que estas bacterias, denotadas aquí como óvalos rojos, puedan llegar a el epitelio. Entonces vemos cómo varía ese moco intestinal a lo largo desde el estómago hasta el colon distal. Si vemos acá hay una mayor cantidad de bacterias alojadas en el colon porque allí es donde ocurren los procesos de fermentación y para eso es necesario que hayan bacterias. Entonces, si tenemos una estructura sana de la barrera intestinal y tenemos también un sistema inmune asociado a esa barrera que representa el 70% de las células de defensa del cuerpo del cerdo, están aquí, alertas cuidando esa barrera intestinal. Entonces ya tendríamos un segundo requerimiento para tener salud intestinal. Así se ve una microbiota sana, o sea, que haya diversidad. Entonces tenemos diversidad microbiológica, tenemos una barrera de moco y tenemos integridad intestinal. Así hablamos de que hay salud intestinal, perdón.
Mientras que si tenemos deficiencias, como lo vemos acá en algunas células que están deterioradas en cuanto a sus uniones estrechas, una capa de moco muy delgada y una diversidad biológica o diversidad de microbiota intestinal disminuida, estas bacterias que están acá con su de color rojo pueden llegar más fácilmente al tejido de la mucosa y pueden ingresar al flujo sanguíneo. Entonces, en este punto nosotros hablamos de que hay disbiosis en la mucosa intestinal. ¿Y qué pasa si tenemos un lechón que le dio diarrea y perdió su microbiota intestinal por el proceso diarreico que le causó el Escherichia coli después del destete? Bueno, debemos saber que eso puede ser reversible. Nosotros podemos tener un intestino sano porque, como lo vemos acá, tiene una diversidad de microbiota bastante grande y después de un proceso transitorio donde hubo desbalance en las condiciones del intestino y estas lograron ingresar al epitelio y dañarlo, si se usan estrategias de rehabilitación de la microbiota, nosotros podemos volver nuevamente a un estado de estabilidad o equilibrio de la microbiota. Es decir, que no todo está perdido, es importante saberlo. Entonces, un animal sano va a tener integridad anatómica y funcional del epitelio, activación del sistema inmune a la mano, es decir, en lo que haya intervención de algún patógeno, el sistema inmune debe activarse, que haya una barrera física mediada a través del moco intestinal para que haya permeabilidad selectiva solo de los nutrientes y no de los patógenos, y una biodiversidad de la microbiota intestinal. Esto es lo que representaría la fisiología digestiva de un animal sano. Entonces, en función de esto, ¿qué debemos hacer? Reforzar la barrera intestinal. Y es un enfoque holístico porque utilizar la fisiología digestiva natural del lechón o del cerdo nos va a favorecer su crecimiento. Entonces, todas las estrategias deben apuntar hacia la prevención de la salud intestinal. ¿Cuáles son esos factores que pueden afectarlo? Solo les traigo algunos porque son muchos. Como les había dicho, la edad, el sexo del animal, la susceptibilidad a enfermedades, el entorno de crianza, el alimento, la inocuidad del alimento, el grado de limpieza de las instalaciones, que pueden hacer que un desafío sea mayor si no hay higiene, por ejemplo, y el uso irracional de fármacos como los antibióticos que pueden traer consecuencias de resistencia bacteriana que traen consecuencias negativas para la salud humana. Entonces, hay muchísimos factores que pueden ser manejados con tan solo hacer programas de gestión en las granjas. Entonces, la importancia de esto está en el equilibrio. Nosotros no podemos tener un animal que no tenga microbiota intestinal. Por el contrario, debe tener microbiota, solo que diversa. El animal que crece sano, crece rápido. El retorno de capital se hace a corto plazo y los beneficios se hacen mayores. Entonces, si hay supresión de colonización de patógenos, entonces el riesgo de que el animal se enferme o muera es menor. Esto serían las cosas a considerar para tener un cerdo sano. Por último, quiero dejarles por acá esto. La salud intestinal es un término de uso bastante frecuente últimamente, gracias a Dios, que va a responder a una realidad multifactorial. O sea, son muchas las cosas que pueden intervenir para que un animal pueda aprovechar los nutrientes de la dieta. No existe una fórmula mágica para que los cerdos crezcan adecuadamente, por eso cada granja debe hacerse un estudio y una caracterización de sus condiciones. La decisión de qué va a favorecer la salud intestinal de los cerdos no solo está en manos del productor, sino que debe buscar información como la que estamos brindando aquí hoy, debe formarse para poder tener apoyo a la hora de tomar decisiones de cuáles serían esas estrategias para mejorar la fisiología digestiva del cerdo y lograr su éxito productivo.
La gestión de esa salud intestinal no es usar un solo medicamento o un solo aditivo en un momento simplemente, sino que se hace a lo largo de la vida del cerdo, desde el inicio hasta el fin, sobre todo en los puntos críticos de crecimiento. Sin embargo, el monitoreo, siempre recomendamos que los programas de inclusión de aditivos se hagan a través de la asesoría de especialistas que ajustan no solamente el aditivo, sino las estrategias de manejo para lograr el éxito. Y por supuesto, esto tiene que ir siendo medido para ver si funciona o no funciona bajo las condiciones particulares de cada grano. Es necesario que se siga investigando en el área de fisiología. Cada día sale conocimiento nuevo que debemos capitalizar. Y bueno, hay una exigencia del consumidor a poder acceder a productos inocuos. Y es responsabilidad de todos los que trabajamos en el área de cerdo y de la producción animal lograr que los productos de origen animal que van a ser destinados al consumo humano estén libres de fármacos que puedan atentar contra nuestra salud. Ha sido un gran placer estar esta noche con ustedes. Muchísimas gracias. Estaré por acá atenta a cualquier comentario o pregunta. Sé que es mucha información, pero poco tiempo. Entonces, bueno, estamos por aquí a la orden. Bueno, profesora, estamos muy agradecidos por su ponencia. Una ponencia que nos hizo recordar muchas cosas también de cuando fuimos estudiantes. Quiero contestar una primera pregunta que tienen aquí, donde dicen así textualmente: ¿vamos a tener acceso a la presentación de la charla? ¿Es posible que estas presentaciones puedan ser enviadas a nuestros correos electrónicos? Te quería contestar esto, profesora. Eh, las presentaciones en las láminas como tal, las personas van a tener acceso, pero el video que está también la gente comentando va a estar colgado en el canal de YouTube para que la gente sepa un poco de esto. Ahora sí, profesora, hay una pregunta aquí. La primera pregunta es: ¿el cerdo es el único animal que come de todo? De igual forma, ¿todos los alimentos que consume le proporcionan nutrientes? No, el cerdo come de todo, pero no necesariamente lo que está contenido en ese alimento va a cubrir el requerimiento nutricional. O sea, tú puedes llenarle el estómago al animal con algo. Supongamos un subproducto, desechos de vegetales de una tienda de hortalizas, de venta de hortalizas. Y el cerdo se lo va a comer y va a lograr aprovechar alguna cantidad de nutrientes, pero no, normalmente no logra cubrir la cantidad de nutrientes específicos que él requiere para crecer rápido, o si es una hembra que está en gestación, por ejemplo, que está preñada, no cubre la necesidad de proteína. Entonces, él va a tener que sacar de su cuerpo los nutrientes que requiere para esos procesos biológicos. Si está preñada, a la hora, si llega al parto, por ejemplo, a la hora de parir, los lechones van a ser de bajo peso porque tú no cubriste el requerimiento que ella tenía en el momento fisiológico específico. Entonces, tú puedes darle cualquier subproducto, él es omnívoro, siempre que no tenga toxina, él se lo va a comer. Pero alimentarse no es lo mismo que nutrirse. Tú puedes comer y no necesariamente te estás nutriendo. Igual pasa con el cerdo. Perfecto, profesora. La siguiente pregunta. Eh, en el caso de los seres humanos, se dice de la presencia de un cerebro en el sistema digestivo, el cual está relacionado con el sistema inmunológico. ¿Es así en los cerdos? Perdón, ya un momento. Sí, de hecho, eh, ya, disculpe. Sí, de hecho, actualmente
Ahora sí. De hecho, actualmente hay muchos estudios que se están haciendo en el cerdo como modelo biomédico para tratar enfermedades en el hombre como el Alzheimer y algunas enfermedades de tipo degenerativo del sistema nervioso, porque están muy asociadas a lo que es la salud intestinal. Fíjense lo importante que son estos estudios, que se ha determinado que microbiotas intestinales en cerdos, que tienen microbiotas intestinales que son poco diversas, es decir, tienen pocas especies en menor cantidad de bacterias, pueden ocasionar una susceptibilidad a algunas alteraciones nerviosas. Se han hecho estudios en cerdos, esos por supuesto son estudios que llevan universidades de medicina humana, son estudios bastante delicados, pero el cerdo ha sido usado como modelo porque es el más parecido al ser humano y se ha determinado que hay una correlación directa entre la microbiota intestinal y la estimulación del sistema inmune asociada al tracto intestinal, que era ese sistema inmunológico innato del que le hablé, que representa el 70% de todo el sistema inmune del cuerpo, y el sistema nervioso. Entonces se dice que así como tenemos un sistema nervioso, perdón, un sistema inmune asociado al sistema digestivo, tenemos también un segundo cerebro que está nada más ligado a lo que son las funciones digestivas. Entonces sí tienen bastante relación. Ya, perfecto. ¿Cuál es la cantidad y o los gramos en caso de alimento que se debe dar a un cerdo desde el destete hasta su edad adulta? Bueno, es una pregunta larga de responder, pero Claro, básicamente a medida que el cerdo va creciendo, va aumentando la cantidad de alimento que él consume porque va aumentando su requerimiento. Sin embargo, la composición de ese alimento va variando. A medida que ellos son más pequeños, requieren más proteína ligada a energía. Hay otras charlas que les van a hablar de eso. El doctor Álvaro Ojeda, que es especialista en nutrición, le va a explicar eso. Pero la cantidad en gramos va a depender de la edad del animal. Por ejemplo, un lechoncito, ya hoy en día se habla de alimentación temprana, que no es más que una estrategia para estimular el desarrollo del intestino y su capacidad enzimática antes de que el lechón sea destetado o separado de su madre. Entonces, cuando el lechón nace, normalmente está un periodo que puede ir de 21 a 35 días de lactancia con su madre, depende de la granja, del país y múltiples factores. Pero en ese periodo de 21 a 35 días de edad, que él está consumiendo leche materna, luego del 10.º día de edad ya comienza a colocársele en unos pequeños comederos para lechón, que le dicen comederos baby, pequeñas cantidades, 20 gramos, 30 gramos por animal, en un comedero común, donde todos los lechones comienzan a explorar, a oler, van probando el alimento y esto va a estimular dos cosas importantes, que ellos sepan que se puede comer y a la hora del destete ya saben que si no tienen la leche materna pueden acceder a unos nutrientes que están en ese alimento. Y número dos, que el tubo digestivo vaya adaptándose al cambio de alimento que implica pasar de leche materna a un alimento sólido. Entonces, la cantidad empieza así, 10 gramos, 20 gramos, 40 gramos. Cuando ellos se destetan, a un peso aproximado de 7 a 8 kilogramos, ya el lechón diariamente puede comerse entre 200 y 400 gramos. Y a medida que va aumentando su edad y su peso, a ese consumo va en aumento, hasta un cerdo de engorde que puede consumir entre 2,5 y 3 kilogramos de alimento por día. perfecto. La otra pregunta es, ¿qué bacteria es mortal para un cerdo y qué debemos hacer para cuidarlo de ella? Bueno, lo lamentable es que son muchas las bacterias que pueden matar a un cerdo. Lo bueno es que hay estrategias de cuidar al animal, como les dije, siempre buscar estrategias que sean afín con mantener la barrera que hace la pared intestinal hacia esas bacterias. ¿Por dónde ingresan esas bacterias?
Normalmente van a ingresar a través del alimento. Un alimento que esté contaminado no podemos dárselo a los animales si vamos a usar subproductos que están frescos, que tienen alto grado de humedad. Debemos considerar que hay más posibilidad de que tengan bacterias patógenas. Un ejemplo muy clásico es la salmonela, la Escherichia coli, que pueden causar diarreas severas que terminan dañando todo el epitelio intestinal y ese tejido en forma de deditos que le mostré se rompe totalmente. Entonces, si eso no sirve, no funciona, los nutrientes de la dieta, así el alimento sea muy bueno, no van a poder absorberse. Y si no se absorben, no llegan a sangre. Y si no está en la sangre, no van al hígado. Entonces el animal va a tener un déficit nutricional aún cuando pueda estar consumiendo alimento. Entonces, ¿cómo debemos cuidarlo? Usar alimentos de acuerdo, alimentos del tipo que requiere el animal de acuerdo a su edad. Si es un lechón, al destete hay que usar preiniciadores que son de alto costo, pero los consumos son tan pequeños y el impacto positivo que tiene en la salud intestinal es tan buena que vale la pena hacer el gasto. Porque tú estás dándole una real oportunidad al lechón de que él pueda superar el destete efectivamente y pueda crecer después con tranquilidad porque el intestino va a estar sano. Entre otras cosas, bueno, hacer alimentación temprana, se pueden usar aditivos, hay muchos aditivos de tipo orgánico, algunas levaduras, enzibióticos, hay una gran diversidad de productos que se pueden incorporar al alimento para lograr superar estas adversidades que pasan con los patógenos. Y una cosa muy importante es el consumo de agua, que no lo dije en la charla. Normalmente pensamos que todo depende del alimento y resulta que a veces, aunque tenemos un buen alimento, podemos tener una cerda en maternidad que no tiene un flujo adecuado de agua en los bebederos y por tanto la salud intestinal se ve afectada porque para digestión ya vimos que hay una alta cantidad de fluidos que se requieren y si no está consumiendo suficiente cantidad de agua no va a haber formación de un bolo alimenticio adecuado, el intestino va a estar siempre trabajando con muy escasa cantidad de humedad y las heces van a ser más duras, la microbiota se va a ver afectada porque no puede proliferar en las cantidades que se requiere. Entonces el consumo de agua es súper importante y que sea agua inocua, limpia, a buena temperatura. Ok, Creo perfecto. que incluye La otra todo. pregunta es, en ocasiones el intestino grueso presenta manchas negras. ¿Eso es debido al tipo de alimento? Bueno, la verdad es que puede tener múltiples factores. No sabría decirles con exactitud porque hay muchas enfermedades que pueden tener lesiones a nivel del colon, por ejemplo, que es parte de ese intestino grueso, eh, y pueden estar asociadas a necrosis causadas por bacterias. Pero también hay materias primas que pueden ser ricas, por ejemplo, en micotoxinas que se producen por mal procesamiento de las materias primas en la agroindustria y pueden causar esto. Hay unas micotoxinas asociadas que están presentes en harinas de pescado de mala calidad que pueden inducir el vómito negro que le llaman. En animales pudiera ser un ejemplo, pero tejidos de color oscuro pueden estar asociados a necrosis o muerte de ese tejido. Perfecto. La otra pregunta, profesora, es, ¿hay diferencias en el tracto digestivo de un cerdo criollo en comparación a la de un cerdo doméstico? Bueno, la fisiología se basa en el uso de los órganos. Yo siempre he dicho que todo depende de lo que consuma el animal. Entonces, si tenemos un cerdo criollo, nosotros no hemos hecho ensayos para medirlo, pero sí que los órganos a veces pueden variar su tamaño o la capacidad, el grado de desarrollo, de acuerdo al uso que se les dé. Por ejemplo, si tienes un animal que es un cerdo criollo que se alimenta con materias primas con alto contenido de fibras, bien sea frutos de palma, bellotas, materias primas locales, puede que el intestino grueso tenga un mayor desarrollo que el de un cerdo doméstico. Entonces,
puede ser que sí veamos diferencias en el tracto digestivo. Eso no quiere decir que el cerdo criollo sea mejor o peor que el cerdo doméstico, solo que tienen requerimientos nutricionales, de espacio y paquete tecnológico de crianza totalmente diferentes, porque hay una diferencia genética. Ok. El uso de probióticos en lechones de 5 días sería efectivo para mejorar la madurez intestinal. Es probable que sí. De hecho, hoy en día se ha trabajado mucho con eso. Hacen inoculación de algunos probióticos. Probióticos son como pueden ser bacterias, pueden ser entes vivos, cuyo mecanismo de acción, concentración ha sido estudiada y se pueden dispensar en cápsulas, en líquidos, en medicamentos que tú simplemente le colocas una dosis al lechón y estás garantizando de que el intestino se va a poblar con las bacterias que a ti te interesan para promover la salud intestinal. Entonces es algo así como cuando el ser humano tiene procesos diarreicos por enfermedad que le mandan a tomar probióticos. Entonces, eso es el mismo mecanismo. Tú estás poblando ese intestino de las bacterias que a ti te interesan, tipo lactobacillus, algunas levaduras que sean favorables para la digestión. Entonces, hoy en día se hace mucho eso. Tú inoculas los lechoncitos con lo que tú deseas en los primeros días de vida y así ayudas al intestino a que vaya desarrollando esa capacidad. Y vas repoblando ese intestino grueso con esas bacterias benéficas. Ok. A los cerdos se les puede proporcionar alimentos, alimentos sólidos en la etapa de amamantamiento como método de aceleración del desarrollo de tejido gastrointestinal. Por supuesto, era el ejemplo que les daba hace rato de que se hace alimentación temprana. Yo comienzo a alimentar, no espero que el lechón sea destetado o separado de su madre para darle el alimento sólido, sino que después de 10 días de nacido, comienzo a colocarle en la jaula de maternidad, en un comedero especial para lechones, que también debe tener un bebedero a la altura del lechón para que sepa dónde hay agua y cuál es el alimento. Yo comienzo a darle ese alimento y con esto voy a promover que el tejido intestinal comience a desarrollarse y comience a capacitarse en la producción de enzimas específicas para digerir el alimento. Y esto, al momento que tú destetas el lechón, ese periodo de transición se hace menos estresante y logras superarlo en menor tiempo y con mayor éxito. Eso ya hoy en día es una práctica normal en las granjas, en cualquier granja. Ok, gracias. La otra pregunta ¿es necesario mantener el cerdo siempre con alimento? Mm, Bueno, hay muchas metodologías de suministro de alimentos. Tú puedes alimentar a ciertas horas. Eso depende mucho de la granja, del sitio donde esté. Por ejemplo, en zonas muy calientes, aquí en Venezuela, a veces se hace alimentación restringida en las horas de calor. O sea que tú alimentas el cerdo bien temprano en la mañana, aprovechas las horas de menor temperatura y en la hora de mayor calor ya le queda poco alimento en el comedero, porque si les alimentas en la hora caliente o la hora de mayor calor, vas a estimular que se paren al comedero, coman y vas a tener un mayor riesgo de muerte por estrés calórico, ya que el cerdo va a estar produciendo calor de la digestión asociado al calor ambiental porque estamos en plena hora de 2 de la tarde, 3 de la tarde, donde tenemos el pico de temperatura ambiental más elevado. Entonces, en algunas granjas hacen restricción de alimentos en las horas calurosas o críticas y se alimenta solo en las horas más frescas. Pero a veces no es tenerle alimento en el comedero. Si tú formulas un alimento que esté acorde con el requerimiento del animal, el animal va a saciar su hambre con la cantidad de alimento que tú diseñaste. No necesariamente tiene que estar comiendo todo el día. Si él come una porción que tiene todos los nutrientes, sencillamente él come y va y se acuesta
a descansar y hacer el proceso de digestión. No necesita estar comiendo todo el día. Perfecto. ¿Hasta qué semana se le debe dar alimento iniciador a los lechones? Bueno, yo normalmente justo después del destete, o sea, durante el proceso de lactancia, cuando se hace alimentación temprana, yo recomiendo desde el día 10 hasta el día 21 o día 35 que se le den al menos 2 semanas de alimentación con la madre, alimentación complementaria con alimento preiniciador. Luego del destete, 2 semanas más de preinicio. Y después de esas 2 semanas es que vienen 4 semanas de iniciador. Ya eso va a depender mucho de la calidad de los lechones y la calidad del lechón que tú destetaste. Pero básicamente son 4 semanas de iniciador. Si vemos que son lechones muy atrasados, podemos extender ese periodo de 4 semanas a 6 u 8 semanas. Y de ahí en adelante, alimento de desarrollo y engorde. Ok. ¿Es cierto que el alimento iniciador genera diarrea en los lechones en todos los casos o es un problema de mal manejo? Bueno, fíjese que no sé si el contexto donde hacen, que tienen para hacer esta pregunta, pero usualmente las diarreas están asociadas a que el lechón no tiene capacidad de digerir el alimento cuando lo desteta. Entonces, cuando tú destetas un lechoncito y le metes iniciador de una vez y nunca estuvo expuesto a alimento, el alimento iniciador no tiene, por ejemplo, nutrientes como la lactosa, que es indispensable para ello, y en esa primera etapa que ellos están consumiendo leche de la madre, el principal carbohidrato que consume es lactosa. Y esa lactosa viene en la leche. Entonces, si tú le vas a cambiar la leche por un alimento sólido, ese alimento debe contener lactosa. El alimento iniciador usualmente no le colocan lactosa, le ponen pequeñas cantidades de materias primas con lactosa. Entonces, si no haces el uso del preiniciador y no hiciste tampoco acostumbramiento en el periodo de lactancia, vas a tener problemas de diarrea garantizados. Entonces, está asociado a ambas cosas, a un alimento que no cubre el requerimiento, a inmadurez del tracto digestivo para procesar ese alimento porque no lo expusiste. Entonces, se asocia a un mal manejo del proceso de transición. La última pregunta que tengo aquí, profesora, es, en el caso de los lechones que nacen con bajo peso, ¿cambiaría la fórmula del alimento? Bueno, los lechones de bajo peso son un tema delicado en las granjas porque son lechoncitos que al nacer ya tienen 30-40% menos de probabilidad de alcanzar un peso adecuado en el tiempo que deben hacerlo. Sin embargo, hay granjas donde las condiciones per se de inmunológicas, de enfermedades, inclusive de la calidad de la alimentación de las madres reproductoras, hacen que los lechones sean de bajo peso. En ese caso, siempre se recomienda a los preiniciadores y hacer estas estrategias de alimentación temprana. Hay sitios donde inclusive esos lechones de bajo peso los tienen aparte y les dan suplementos lácteos, pero eso va a depender mucho de la capacidad del poder adquisitivo, el dinero que tenga el productor para poder invertir en estos suplementos lácteos, que vienen en sacos y se preparan como los suplementos lácteos para bebés. Igualmente se le dan en tetero para ayudarlos a compensar el peso, a crecer más rápido. Aquí nosotros tuvimos una experiencia de alguien cercano al equipo de trabajo que hizo un suplemento lácteo con lo que tenía a la mano para estos lechones de bajo peso y utilizaba leche de vaca y le colocaba vitaminas, le colocaba una fuente de lípidos también para poder simular un alimento de alta concentración calórica y proteica. Y bueno, le fue bastante bien, pero a pequeña escala. Entonces, en granjas grandes normalmente o eliminan estos animalitos, porque eso es una decisión gerencial, o si deciden llevarlos a término, le hacen una suplementación, una alimentación complementaria con suplementos lácteos.
pero sí se Profesora, puede. disculpe, si hay otra pregunta. La última pregunta es esta. ¿Es normal alimentar a una cerda gestante con el alimento de engorde o debería de usar otro tipo de alimento? Bueno, no es normal, no es ideal. Puede suceder, sucede muy comúnmente en todas partes, porque ya vimos que el alimento representa uno de los factores de mayor incidencia en los costos de producción y su variabilidad a veces es demasiado grande. Sin embargo, una cerda gestante tiene unos requerimientos nutricionales absolutamente diferentes a un cerdo de engorde. Entonces, si tú le estás dando un alimento de engorde a la cerda gestante, ella se lo está comiendo y está cubriendo una parte del requerimiento, pero hay otras que no va a cubrir. Por ejemplo, el nivel de proteína que requiere una hembra que está en gestación es más elevado porque ella necesita proteína para fijar la proteína muscular de sus lechones que están creciendo en el útero. Entonces, puede haber bastante diferencia. El nivel de fibra de la dieta. Una cerda gestante requiere altas cantidades de fibra en la dieta para evitar problemas de constipación que terminan afectando la calidad de la salud intestinal y por tanto la calidad de los lechones. Se dice que un problema de salud intestinal en la cerda, problemas de compactación de heces, deshidratación de heces excesivas en el intestino, pueden ocasionar transporte de toxinas desde el intestino hacia el útero que terminan generando daños en los lechones. Entonces no es normal ni es deseable. Puede ocurrir y si en algún momento les ocurre, traten de que no sea por un periodo muy largo, porque eso va a afectar la calidad de los lechones y la vida útil de la cerda. Entonces, para todo hay un alimento. El alimento de engorde es para cerdos de engorde, el alimento de crecimiento para cerdos de crecimiento. El alimento de cerda lactante es para una cerda que esté recién parida, hasta el momento que se destete. Y el de cerda gestante es para la cerda que esté en gestación o esté preñada. Es lo ideal. Bueno, profesora, no nos queda más que darle las gracias. En nombre de la sala virtual, hablo de cerdos y sus procesos. Muchísimas gracias por tan excelente conferencia. Muchísimas gracias a la Universidad Central por habernos las prestado para este evento importante. Y de verdad que es vital contar con personas que siempre estén dispuestas para toda buena obra y para ayudarnos con estos pequeños y medianos productores que tanto necesitan una mano amiga. Entonces, de verdad, estamos muy agradecidos por todo, pues. Y otra de las cosas que le queremos decir a las personas que están conectadas es que recuerden que mañana nos vamos a ver acá, mañana 22 de febrero a las 7 de la noche, hora de Venezuela, con el doctor Álvaro Ojeda, quien nos va a presentar el tema de principios de nutrición animal aplicada a la cría porcina. Entonces, gracias, profesora. De verdad muy agradecida por la oportunidad de poder compartir esta información con ustedes. Esta charla es un poco difícil porque es muy básica a veces, pero es el punto de partida para que puedan aprovechar la información que se les va a dar en los siguientes episodios, en las siguientes charlas. Y bueno, la Universidad Central de Venezuela y la Facultad de Agronomía siempre estamos dispuestos a apoyar cualquier tipo de eventos de difusión de esta información. Eh, Me siento agradecida por la oportunidad y comprometida siempre con ustedes. Cualquier duda, pregunta, yo les estaré bastante honrada de poder responderse. Muchas gracias por la oportunidad y la atención. Entonces, bueno, quedamos despedidos por esta noche. Chao. Chao.